Gracias, señor presidente. Aunque hoy vamos a discutir un tema de la mayor importancia, no debo dejar de señalar que hay poco Senado para abocarse a la discusión de este fundamental asunto. Y es una pena que en un momento en el que se acechan las libertades de información, de expresión y el derecho a la información de los mexicanos, la mayoría de los senadores no tenga interés en ello y no estén ni siquiera presentes en este pleno. Pero hablo para la nación mexicana y para los legisladores que están aquí, conscientes del delicado momento que vive México. Señor presidente del Senado, el punto de acuerdo que hemos suscrito varios senadores de la República tiene 4 propósitos. El primero de ellos es que esta Cámara, que representa el federalismo, la soberanía de los estados, el pacto federal, no quede al margen de la protesta y de manifestarse de un asunto fundamental frente al que una gran parte de la sociedad mexicana se ha manifestado y que constituye un atropello a las libertades de información, al derecho a la información de los mexicanos, el despido de la periodista Carmen Aristegui Flores de su programa de radio en MBS Noticias. El segundo objetivo es abrir una discusión entre nosotros. Como se dice, rajar la leña de la verdad, acercarnos al momento que está viviendo México a partir de un caso como este y expresar un acto de solidaridad, no solamente con la periodista, sino con el equipo de periodistas que la han acompañado en un ejercicio crítico. Un ejercicio crítico frente al que hoy muchos mexicanos sentimos una orfandad informativa cuando recorremos el cuadrante de la radio en México. Pero también queremos, con este punto de acuerdo, hacer un llamado a la empresa a que cumpla, a que respete cabalmente el contrato de prestación de servicios profesionales que la periodista y MBS suscribieron y que se respete cabalmente ese contrato, que se reinstale a la periodista, pero además que se respete el Acuerdo General de Política Editorial y reglas de conducta ética que se suscribieron desde el 1 de enero de 2009 y que se mantenían vigentes hasta hace 2 semanas. Un contrato que es un modelo en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de los periodistas, y que es lo que está también en el centro y en el fondo de este acto de censura. Y por supuesto, como lo plantea el punto de acuerdo, queremos promover alternativas desde el sistema de medios públicos, particularmente desde el canal del Congreso de la Unión, espacios para que esa voz que pretende ser silenciada pueda seguir ejerciendo el periodismo crítico en aras de una pluralidad que México necesita. Porque la voz de Carmen Aristegui es una voz necesaria en el proceso democrático de México. Se ha querido decir, compañeras senadoras y compañeros senadores, que este es un conflicto entre particulares. Eso no es cierto. Pero aunque así fuera, no se trata de 2 particulares cualquiera. Porque un particular es concesionario de un bien público, presta un servicio público de interés general, así catalogado por la Constitución, como es el servicio de radiodifusión. Y ella presta también un servicio público que es el derecho a la información de los mexicanos, que es el ejercicio de la libertad de expresión consagrado en la Constitución. Se quiere reducir, por confesión de la Secretaría de Gobernación, el asunto a un conflicto de empresa y una prestadora de servicios.
más que deslinde, sonó a un mea culpa. La Constitución, si fuera incluso un conflicto entre particulares, defiende los derechos y los servicios que esos particulares ejercen y prestan. Es absolutamente imbatible el artículo 7º de la Constitución. Para la Constitución es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Así dice la Constitución. De papel para periódicos, o de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquier otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminadas a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el conflicto que se inventó para conducir al despido de Carmen Aristegui tiene un fondo sumamente preocupante para la vida de México. Es uno de los actos, es otro más del vendaval autoritario que México vive. Y está vinculado a la aparición de la plataforma México Leaks, que mantiene preocupado desde el presidente de la República a todo su gabinete y a varios actores políticos, porque México Leaks es una plataforma digital independiente que permitirá a los ciudadanos enviar de manera segura y anónima información y documentos de interés público a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para que sea investigada, verificada, analizada y compartida. Es una iniciativa de Free Press Unlimited, una organización no gubernamental holandesa, y un trabajo conjunto de Global Leaks que pretende ayudar a periodistas de diversas partes del mundo a la construcción de un mecanismo de comunicación que permita revelar información de interés público. En entrevista, Albana Sala, coordinadora de Free Press Unlimited, señaló que pensaron en México porque es un país con muchos problemas y muchos riesgos para periodistas que son perseguidos o asesinados solo por hacer su trabajo, es decir, informar a la gente. El grupo de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales que se unieron a esta importante iniciativa cuentan con todo el prestigio, pues su labor los respalda. Se unieron a la plataforma Animal Político, MX, más de 131 periodistas de a pie, Poder, la revista Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Unidad de Investigaciones Aristegui/MBS. No es cierto que se incorporó jamás en la plataforma la marca de Noticias MBS. Se incorporó la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiero Primera Emisión de Noticias MBS, del que es titular y conductora Carmen Aristegui. Este es el hecho que detona el conflicto. Este es el hecho que preocupa al gobierno. Hay que decirlo con toda claridad. Lo que más preocupó fue la inclusión en el conglomerado de medios de la Unidad de Investigaciones de Carmen Aristegui. Sobre todo, conscientes de que uno de los asuntos que está investigando esta plataforma y con el que se puede estrenar es una investigación periodística que ya realizaba el equipo de la directora y conductora de la Primera Emisión de Noticias MBS. ¿Cuál investigación? La casa que Luis Videgaray compró a Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú en una auténtica ganga de 7.5 millones de pesos,
la que en realidad tiene un valor aproximado de $3 millones. Esa casa, originalmente propiedad de Nelson Vargas, quien se desempeñó durante el gobierno de Vicente Fox como presidente de la Comisión Nacional del Deporte, fue así registrada en su declaración patrimonial en el año 2000. El equipo de investigaciones ahondaba en el valor real de la casa, en las declaraciones patrimoniales y, por supuesto, en los falsos boletines de prensa que ha emitido el secretario de Hacienda. No solo preocupó la potencia del programa de Aristegui, el que ha construido a lo largo de los últimos 6 años en el cuadrante radiofónico. En realidad, lo que siempre ha preocupado al gobierno y en los últimos meses a la empresa es la libertad editorial que la periodista tiene en su contrato. Ese contrato, que por cierto es confidencial para las partes, pero que tuvo como anexo complementario un acuerdo general de política editorial y código de ética que tanto la empresa como la periodista decidieron hacer público y colocar en su página web durante el conflicto que se suscitó en febrero de 2011 y que también la mantuvo fuera del aire por 2 semanas. Ese es un contrato poderoso, compañeras senadoras y senadores. Permítame, senador Corral. Exhorto a las y los senadores, pongamos atención. ¿Ves? Sí se escucha diferente, ¿verdad? Gracias. Adelante, senador. Es sintomático de quienes desdeñan el debate y la discusión sobre este asunto. A veces el desdén es la mejor comprobación, es la mejor demostración que la complicidad brinda a la censura. El contrato de Aristegui era poderoso, un modelo de relación laboral que tienen muy pocos periodistas en América Latina. Pero ese contrato no podía seguir existiendo. Había que tronarlo bajo cualquier circunstancia. Mucho más en nuestro país, en donde el gobierno del presidente Peña Nieto ha volcado décadas atrás en el control y sometimiento de la gran mayoría de los medios de comunicación, no solo por la vía de cuantiosos recursos destinados a la cooptación, sino de las peores formas de intimidación, chantaje, hostigamiento empresarial y personal. Sí, eso que la propia Carmen Aristegui ha llamado un vendaval de regresiones autoritarias. Y la cancelación de los pocos espacios críticos no iban a constituir una excepción, porque el nivel de arrogancia e incompetencia en el equipo más cercano al presidente es para la antología de la evolución hacia lo peor. Instalados en una lógica de corto plazo para ir atajando el escándalo inmediato, han acumulado en solo 2 años casi todos los elementos para detonar el conflicto social. Hicieron desaparecer aquella sensación creada por ellos mismos de que en efecto venían nuevos tiempos para México, grandes reformas y prosperidad. A largo plazo, lo único en lo que están pensando es cómo proteger al presidente Peña Nieto cuando deje de serlo, cómo construirle su impunidad transeccional y cómo quitarle el recordatorio permanente de la crítica profunda, informada, estructurada que se ejercía en las mañanas en MBS. Compañeras senadoras y compañeros senadores, todo lo anterior es lo que está en el fondo de este despido inadmisible y de este conflicto inventado entre MBS y Carmen Aristegui. Ha existido una gran presión para que la empresa, por su propia naturaleza más susceptible a las exigencias del gobierno, recuperara el control editorial sobre las 4 horas diarias que actualmente tenía sueltas y que son coincidentemente las más escuchadas de toda la radio en México. Juntos, todos los conductores del horario matutino en las frecuencias AM y FM del Distrito Federal, incluidos los combos, no le llegaban ni a los talones a la primera emisión de noticias MBS con Carmen Aristegui. Ese es el fondo de la cuestión.
un ambiente creciente de presión sobre la empresa y una empresa que aúna a ese ambiente una puñalada trapera al pueblo de México. Como afectuosa, franca y personalmente se lo he dicho a su propietario. El Senado de la República no se puede quedar al margen. Es hora de que distingamos el delicado momento que vive México, que nos solidaricemos con la periodista y su equipo, que alcemos la voz, porque van a venir por otros más. No es casualidad que un policía sea el secretario de Gobernación. Después de este silenciamiento viene la represión. Es el momento más delicado de la crisis que vive México. Ojalá que el Senado responda con dignidad, a la altura de lo que el pueblo de México le está exigiendo. Muchas gracias.